Bueno, cordial saludo, muy buenas tardes, aprendices. Bueno, damos inicio a nuestro cuarto resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje y bienvenida pues a la ficha del curso de complementario de contabilidad en las organizaciones, ficha 3543848. Entonces damos inicio a nuestro cuarto resultado de aprendizaje que inicia hoy 8 de julio hasta el 10 de julio. A los aprendices que aún no han enviado actividades, por favor, la invitación es a que continúen desarrollando las actividades para que puedan ser certificados. El curso culmina el 14 de julio. Hasta ese día, no esperar hasta ese día para enviar todas las actividades. Aprovechen pues estos días, estas semanas que tienen, hagan lectura de todos los documentos. Realmente pues las actividades a desarrollar son bastante sencillas. De igual forma, si tienen alguna duda, pues ahí estaré en el foro de dudas e inquietudes, me la hacen saber y con mucho gusto pues les ayudo. Vamos a cerrar la cámara. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Bueno. La guía número 4. Bueno, en la guía número 4, las actividades que ustedes deben realizar, lógicamente, primero deben hacer pues las actividades, deben hacer la lectura del material de apoyo, pues nuestro resultado, nuestra actividad de aprendizaje es utilizar los estados financieros como herramientas claves para conocer la situación actual de una empresa. Hacen lectura del material, deben realizar una evaluación de conocimientos, ¿sí?, acerca de los estados financieros. O sea, hacer lectura del material antes de hacer esa evaluación. Y también pues deben realizar un foro. El foro es calificable acerca de la importancia de los estados financieros y cuáles son las características de los estados financieros en una organización. Bueno, los estados financieros, bueno, yo les traigo este material, pues siempre me gusta pues traerles pues material actualizado acerca de los estados financieros de propósito general de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Entonces, los estados financieros de propósito general, tenemos el estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera, lo que anteriormente llamábamos el balance general, ¿sí? Ese solo contiene los activos, pasivos, patrimonio y si se obtuvo una pérdida o una utilidad. Y el estado de resultados integrales, que está conformado por las cuentas nominales o de resultados, como son las cuentas de ingresos, gastos y costos. Está el estado de cambio del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos son los estados financieros básicos, ¿sí?, de propósito general de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Los estados financieros son importantes ya que ellos van a reflejar la razonabilidad de la situación financiera en una empresa, ¿sí? Me disculpa. Los estados financieros siempre van a reflejar la situación real de una empresa. Si la empresa con el estado de resultado, primero la empresa hace el estado de resultado, ¿sí? Con el estado de resultado, la empresa va a conocer
si obtuvo ingresos, si los ingresos son mayores a los gastos, obtiene una utilidad. Y si los gastos son superiores a los ingresos, la empresa va a obtener pérdidas, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad, conocer la situación financiera de una empresa. Entonces, primero se elabora ¿qué? El estado de resultados, ¿sí? Que contiene las cuentas de resultados, las cuentas nominales, como son los ingresos, gastos y costos. Luego sí se hace el estado de la situación financiera. El estado la situación financiera tiene pues las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Voy a mostrarles pues la presentación de cada uno de esos estados básicos, sobre todo el estado de la situación financiera y el estado de resultados, que son los que hace mención pues el material de apoyo que contiene pues el curso. Las características que deben tener esos estados financieros son las siguientes. Primero, la presentación razonable. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos, la información registrada en esos estados financieros son fidedignas, o sea que corresponde a la realidad de la empresa, bajo los criterios establecidos por las normas internacionales de información financiera. Otras características o principios. El negocio en marcha. ¿Qué quiere decir eso? La continuidad de la empresa, es decir, va a reflejar que la empresa va a continuar realizando sus labores a través del tiempo. Bajo esa premisa se elaboran los estados financieros. Otra característica, otra premisa, otro principio de los estados de la situación, los estados financieros básicos de propósito general, está la base de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Base de acumulación. Eso hace referencia al reconocimiento de los hechos económicos, ¿sí? Cuando la empresa registra esos hechos económicos, lo está reconociendo. Importancia relativa. ¿Qué quiere decir eso de importancia relativa? La importancia relativa hace relación a lo que es la materialidad. ¿Cómo así que la materialidad? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, es los efectos que va a tener esa partida dentro de ese estado de situación financiera. Por ejemplo, de pronto, pues por decirle algo, el contador no realizó la depreciación, no tuvo en cuenta en la depreciación cierto valor, ya, o registra una diferencia por 200 pesos, 1000 pesos, ¿sí? Entonces eso no es relativo, o sea, eso no impacta dentro de la información financiera. Entonces a eso es a lo que se refiere el término de importancia relativa, el impacto, ¿sí? El impacto que tiene un valor o un reconocimiento de un hecho económico dentro de los estados financieros. La importancia relativa es el impacto que tiene. Entonces realmente eso no impacta mucho dentro de la situación financiera o de los estados financieros que se van a emitir. Compensación. La compensación dice que una entidad no compensará activos con gastos ni los ingresos con gastos, ni activos con pasivos, ni los ingresos con los gastos. Información comparativa. Los estados financieros deben elaborarse de tal manera de que puedan ser comparables, es decir, de un periodo con otro, de un año con otro, ¿sí? Debe cumplir con esa característica, con ese principio, de que se puedan comparar. Uniformidad hace referencia a la aplicación de las normas, políticas y principios. Hay que aplicar las normas de las políticas y los principios en el reconocimiento de los hechos económicos. Entonces, estas son las características principales que se deben tener en cuenta al momento de elaborar los estados
financiero de propósito general. Bueno, aquí les voy a mostrar, bueno, como ya les había dicho anteriormente, los estados financieros integrales son los primeros que yo voy a elaborar en una empresa. O sea, no voy a hacer el del estado situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general. No, primero tengo que hacer el estado de resultados integrales. Es el primero que se hace, ¿ya? Ya les había informado que este tiene las cuentas nominales o las cuentas de resultado, como son los ingresos, gastos y costos. Aquí se va a tener en cuenta los ingresos, los gastos, los costos. Si cuando los ingresos son mayores a los gastos y los costos, vamos a tener una utilidad. ¿Sí? Y cuando los gastos y los costos sumados son superiores a los ingresos, se va a obtener una pérdida, como lo muestra la imagen. Entonces, el estado de resultado tiene las cuentas de ingresos, costos y gastos. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos durante un periodo contable susceptible de aumentar el patrimonio. Por eso, primero nosotros debemos hacer el estado de resultado, ¿sí? Porque ahí vamos a ver el impacto o el resultado que vamos a obtener de ahí, ya sea utilidades o pérdidas, la debo registrar en el patrimonio. Los costos y gastos que son disminuciones o decrementos de los beneficios económicos relativos con la salida de dinero por las actividades de operación, los cuales están asociados con los ingresos. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, la moneda en la cual se debe presentar los estados financieros, pues estamos en Colombia, debe ser en pesos, ¿sí? No podemos presentar, aunque la empresa maneje divisas, tenga operaciones en otras monedas, pues hay que hacer siempre la conversión a pesos. Igual los registros contables siempre deben ser en pesos colombianos. ¿Qué otra información? Bueno, este es el esquema de un estado de resultados, ¿sí? Los ingresos que están registrados dentro del grupo 41, los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales son aquellos que tienen que ver con la actividad, con el objeto social de la empresa, ¿sí? Esos son ingresos operacionales. A esos ingresos operacionales le vamos a restar los costos o gastos operativos que están directamente relacionados con la operación de la empresa, es decir, con esas actividades ordinarias que realiza la empresa. Le sumamos los ingresos no operacionales. Ingresos operacionales son aquellos que no tienen nada que ver con la actividad principal de la empresa, es decir, a lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra y venta de zapatos, de calzado. Entonces, siempre que venda calzados, los zapatos, lo vamos a llevar a una cuenta 41. Todo eso sería ingresos operacionales, ¿sí? Ingresos no operacionales, por ejemplo, la empresa hizo un cambio en la... está modificando el área donde se exhiben los zapatos, ¿sí? Le está haciendo unos ajustes, entonces va a cambiar las vitrinas, los mostradores, ¿sí? Los estantes donde colocan ahí pues sus zapatos. Entonces la empresa, ¿qué hace?
Esos estantes, como todavía están en buen estado, los vende. Ese ingreso que recibe la empresa por esa venta, ¿sí? Supongamos que ya ese bien estaba depreciado. Lo vamos a registrar como ingresos no operacionales. Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la empresa tiene un CDT, una inversión en el banco, y se gana unos rendimientos, unos intereses por tener un CDT en determinado tiempo. Entonces, esos intereses que se gana la empresa, ese mayor valor, lo podemos registrar aquí como ingresos no operacionales. Entonces, los ingresos operacionales menos los costos y gastos operativos más los ingresos no operacionales, y les resto después todos los gastos operacionales de administración y de venta. Aquí son más que todos los costos que están directamente relacionados con ese ingreso o esa actividad ordinaria que realiza la empresa. Gastos de administración. ¿Cuáles son esos gastos de administración? Por ejemplo, aquí podemos colocar lo que es la nómina del personal, de la secretaria, del gerente, ¿sí? Eso puede ser gastos administrativos. Gastos de venta, bueno, puede ser el salario de los vendedores, todo lo que está dentro del grupo 52, lo que es la publicidad, la propaganda, ¿sí? Lo restamos. Gastos no operacionales. Gastos no operacionales, bueno, vámonos al ejemplo de financiero. Por ejemplo, los intereses que paga la empresa por un préstamo. Esos son gastos no operacionales de la empresa, son gastos financieros. Eso lo vamos a restar, menos otros gastos que tenga la empresa. Entonces, los ingresos menos los costos y los gastos me da ya sea una ganancia o una pérdida. Si los ingresos son mayores que los gastos y los costos, me va a dar una utilidad, pero si los gastos y los costos son superiores que los ingresos, me va a dar una pérdida, ¿sí? Me va a dar una pérdida. Pensé que había ingresado a alguien, me pareció escuchar. Listo. Bueno, continuemos. Bueno, hasta aquí solo es si me da ganancias o me dan pérdidas. Si me da ganancia, una utilidad antes de impuestos, después me toca calcularle el impuesto y después ese impuesto se resta. Ya vamos a ver un ejemplo mucho más completo, pero esta es la estructura sin calcularle el impuesto de renta, ¿sí? Todavía no le estamos calculando el impuesto de renta, no se lo hemos calculado. Bueno, este es el encabezado que debe tener ese estado de situación de resultado, ese estado de resultado. Así, normas internacionales de información financiera, el nombre del ente económico, es decir, de la empresa, se coloca estado de resultado y se coloca el periodo, ¿sí? El periodo que se va a elaborar ese estado financiero. Es obligatorio que todas las empresas por lo menos elabore un estado de situación financiera o unos estados financieros de propósito general. Ya obligatorio, todos los años debe elaborar uno, aunque las empresas
hacen algunos trimestrales, algunos con corte, ¿ya? Pero obligatoriamente se debe emitir uno que vaya con todo el periodo contable. La razón social, el periodo, la moneda. Estamos en Colombia, debe ser en pesos. Bueno, aquí está una estructura de un informe de un estado de resultados. Los ingresos, gastos, menos los gastos, estado de resultado de la operación, más los ingresos financieros, menos el deterioro, si me da un beneficio o pérdida antes del impuesto. Luego el resultado de impuestos de la actividad y beneficios o pérdida. Bueno, ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Debe ir firmado por el representante legal, por el contador público que tenga una tarjeta profesional, y si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, este también debe firmar los estados financieros. Los estados financieros deben ir acompañados de las notas, de sus respectivas notas. Bueno, aquí está un estado de situación integral comparativo de un año con otro. Mira, aquí tenemos los ingresos, más otros ingresos, más cambio de inventarios terminados y en proceso, menos cambio de inventarios terminados en proceso, más trabajos realizados por la empresa y capitalizados, menos materia prima utilizada, menos los gastos de personal, menos los gastos de depreciación, menos el deterioro, que es el desgaste que tienen los activos por su uso. Otros gastos financieros, más los ingresos asociados, me da la utilidad antes de impuesto. Luego le resto el gasto por el impuesto de renta y me da utilidad o pérdida del ejercicio. Bueno, vamos a ver otro por aquí. Tenemos un ejemplo: ingresos más otros ingresos, menos la variación de los productos terminados en proceso, menos el consumo de materia prima o materiales, menos los gastos por beneficio de los empleados, esos son los salarios, gastos por depreciación y amortización, gastos de investigación y desarrollo, gastos por deterioro de activos, gastos financieros, gastos por otros impuestos, tasas y gravamen, total gastos. Entonces me da una ganancia o pérdida antes del impuesto. Si me da una ganancia, hay que aplicarle el impuesto, ¿sí? Y eso me da el resultado del ejercicio. Entonces aquí tenemos ingresos ordinarios más otros ingresos menos el costo de venta, me da la ganancia bruta menos los gastos de distribución, administración, otros gastos, me da las ganancias antes de impuestos, le aplico el porcentaje de la tarifa de renta y eso se lo resto a esa utilidad y me da el resultado del ejercicio. Esos son los diferentes esquemas que tenemos con el estado de resultado. Entonces, tener claro que el estado de resultado solo se tiene en cuenta los ingresos, gastos y costos, ¿sí? Y este resultado del ejercicio yo lo voy a contabilizar en una cuenta 59, ¿sí? ¿Qué me afecta directamente? Que el patrimonio.
Listo. Eso en cuanto al estado de resultados. Ahora el estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera, entonces primero elaboro el estado de resultados. Luego el estado de la situación financiera. El estado de situación financiera, este me va a indicar el grado de liquidez y solvencia que tiene la empresa. Aquí debo tener en cuenta muy bien lo que me indica la ecuación patrimonial, que me dice que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, o que es lo mismo que activo es igual a pasivo más patrimonio. Se tienen en cuenta las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, tal cual pues como lo dice esa ecuación patrimonial, esa ecuación contable. Debe tener la razón social, el nombre de la empresa, debe especificar si pertenece a una entidad individual o a un grupo, ¿sí? A varias filiales. Fecha de cierre al 31 de diciembre. El estado de situación financiera es un periodo, ¿sí? Y aquí es el cierre de periodo. La moneda, estamos en Colombia, debe ser pesos colombianos. Entonces también se tiene que tener en cuenta unas características o unos principios, como es el principio de empresa en marcha, es decir, la continuidad que va a tener la empresa a través del tiempo. Hay una clasificación de los activos y los pasivos, corrientes y no corrientes. Corrientes cuando son menores a un año y los no corrientes cuando son superiores a un año. Entonces hay que saber hacer esa clasificación de esos activos, si son corrientes o no corrientes. Las cuentas del activo que se van a tener en cuenta, recordemos el concepto que activo es un recurso controlado por la empresa de sucesos pasados del cual la empresa espera obtener beneficios en el futuro. Además, la empresa tiene el control de ese activo. Entonces, dentro de esas cuentas de activo encontramos efectivo, equivalente efectivo, caja, lo que llamamos caja, banco, ¿sí? Cuentas comerciales por cobrar o cuentas no corrientes. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente, los inventarios, los activos financieros, los anticipos, propiedad, planta y equipo, la depreciación, gastos diferidos, los intangibles, los activos biológicos. Los pasivos también lo debemos clasificar como corrientes y no corrientes. Ahí tenemos las obligaciones, es decir, todas las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Las deudas, los compromisos que tiene la empresa. Tenemos obligaciones financieras, los préstamos que hace la empresa con las entidades financieras, con los bancos, los proveedores, cuando la empresa hace una compra a crédito, no paga enseguida, es decir, que quiere una deuda, un pasivo, cuentas comerciales, las provisiones, los beneficios a los empleados, es decir, lo que tiene que ver con gasto de personal, con las prestaciones sociales. Y el patrimonio que es el valor residual de restar los activos menos los pasivos, ¿sí? Tenemos ahí pues, el capital emitido, la reserva del capital, ganancias acumuladas, otros resultados integrales acumulados, participaciones no controladas. Otros resultados integrales acumulados, esto es el resultado que nos dio en esa utilidad del ejercicio, ¿sí? Ese resultado va en la cuenta de patrimonio.
La presentación, el encabezado, la razón social, hay que colocar estado de situación financiera, el nombre de la empresa, la presentación, ¿sí? El periodo en que se está presentando. Las cuentas de activos, cada uno de sus grupos, 11, efectivo equivalente al efectivo, activo financiero, cuentas comerciales por cobrar, inventario. Las cuentas de pasivos, comienza por 2, la 1, 2 y 3, patrimonio. Capital social, dividendo los resultados del ejercicio. Estos resultados del ejercicio, ¿dónde sale? Del estado de resultados. Debe ir también firmado por el representante legal, contador público y el revisor fiscal, siempre y cuando la empresa pues esté obligada a que sus estados financieros sean firmados por el revisor fiscal. Bueno, vamos a ver la estructura del estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba estado de resultados, estado de balance general. Antes se llamaba balance general, ahora es estado de situación financiera. Esto es ya el del patrimonio, estado de cambio del patrimonio. Bueno, solo me aparece así. Vamos a buscar acá en gerencia. Sí me aparece el de la situación financiera. Puedo escribir. Bueno, aquí. Entonces, no sé. No sé por qué no. ¿Dónde está mostrando? Verificar a ver si me salió. No quiere mostrarme.
Definitivamente no lo quieren mostrar actualizado, porque aquí lo tenemos el material de apoyo, pero así ya es actualizado a normas internacionales. Sí, sí. A ver si por acá hay uno. Aquí están los modelos del estado de situación financiera o balance general. Recuerden, tenemos los activos corrientes y los pasivos corrientes. Activo corriente, efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, provisiones, otras deudas, inventarios, otros activos corrientes. Sumamos todos esos activos corrientes y luego vienen los activos no corrientes. Tenemos activos fijos, terrenos, edificios, maquinaria, los muebles, menos la depreciación acumulada me da el total de activos. Luego los pasivos, también tengo corrientes y no corrientes. Corrientes, ya saben lo que si son activos, obtengo beneficios de ellos en un tiempo no superior a un año. Los corrientes, lo mismo los pasivos, las deudas, las obligaciones que tiene la empresa o que tiene pensado cancelar en un tiempo no mayor a un año. Tenemos las obligaciones bancarias o financieras, los proveedores, dividendos. Se suman todos esos pasivos corrientes, me da total pasivos corrientes, y los a largo plazo o pasivos no corrientes. Obligaciones bancarias a largo plazo, pasivos laborales, préstamos a socios, ¿sí? Entonces sumo el total de pasivos. Entonces, luego, activo menos pasivo me da el patrimonio. Aquí sería este, continúa acá, ya este continúa acá. Aquí están otros activos, estos son los activos no corrientes, y aquí hay otros activos. Entonces sumo los pasivos y los patrimonios.
¿sí? Se debe sumar el pasivo, total pasivo más el total patrimonio, se suma. Y esto me debe dar igual al total activos. Esto es la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo igual a patrimonio, o activo es igual a pasivo más patrimonio. Se me debe dar aquí sumas iguales. Este es otro esquema, ¿sí? Que tenemos acá. Bueno, entonces, como les dije, hay otros estados, como el estado flujo de efectivo, cambio en el patrimonio, de propósito general también, pero pues aquí este curso solo hace referencia al estado de resultado y el estado de situación financiera, que anteriormente era el balance general. ¿Sí? Entonces, esto es todo la temática, el último resultado de aprendizaje. La invitación es que ustedes continúen realizando otros cursos para que vayan profundizando más en el área contable. Estos son cursos iniciales, son cursos básicos, ya, conocimientos básicos, pero para ustedes que desean continuar en el área contable, pues la invitación es que siga realizando más cursos, ojalá un técnico, un tecnólogo en gestión contable o técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Recuerden que no se pueden quedar ni en un técnico ni en un tecnólogo. Ustedes deben continuar su carrera profesional para que sean contadores públicos. Recuerden que los contadores públicos somos los únicos que damos fe pública. Decimos, damos fe pública. ¿Eso qué quiere decir? Cuando firmamos decimos de que la situación financiera que estamos emitiendo a través de estos estados financieros es real, corresponde a la realidad, ¿sí? Recuerden que una empresa, como normativa, dentro de las normas, pues es llevar la contabilidad, entregar la información financiera. ¿Y cómo lo hace? A través de estos estados. ¿Para quién? Para el Estado, ¿sí? El Estado solicita a través de la DIAN, las entidades financieras, los proveedores, ¿sí? Nos piden los estados financieros para saber financieramente cómo está una empresa. Si están interesados en realizar una inversión en nuestra empresa, lo primero que van a pedir es los estados financieros. Entonces es muy importante esta información que nosotros suministramos, tanto externa como interna. También es importante para los administradores, para los dueños, los socios de la empresa, los accionistas, para que ellos conozcan de primera mano cómo está su negocio, si están obteniendo utilidades, pérdidas, y tomar las decisiones. Buenos aprendices, ha sido pues un placer haber estado con ustedes, haber dictado este curso. Recuerden que aún no ha terminado, tienen tiempo para que ustedes realicen todas las actividades y puedan certificarse. Y bueno, esa es la invitación, que realicen todas las actividades. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier inquietud que pueda surgirle, con mucho gusto les atenderé. Que tengan una feliz y bendecida tarde.